Buenos días a todos y bienvenidos al repaso para el examen global de las etapas 3 y 4 de la unidad de aprendizaje Vida cotidiana en otro idioma 2. Vamos a comenzar con la etapa 3. El primer tema es el Simple Past. El Simple Past lo vamos a utilizar para expresar acciones que el sujeto comenzó y terminó en tiempo pasado. El tema del Simple Past lo vas a encontrar en la página 53 del Student Book. Debes de recordar que en cada tiempo gramatical tenemos tres estructuras. La primera es la afirmativa. En la estructura afirmativa comenzamos con el sujeto. Después debemos poner el verbo en pasado y recuerda que tenemos dos tipos de verbos en pasados, los regulares y los irregulares. Después de ese verbo en pasado escribiremos el complemento. En la estructura negativa comenzaremos con un sujeto y luego el auxiliar didn't o did not. Después el verbo en la forma base y el complemento. Por último, la estructura de la pregunta comienza con el auxiliar did, después un sujeto, después el verbo en la forma base y terminamos con el complemento y el signo de interrogación. El siguiente tema son los Subject and Object Pronouns. Lo vas a encontrar en la página 55 del Student Book. Los Subject Pronouns son el sujeto principal de la oración y siempre van antes del verbo principal. En cambio, los Object Pronouns son los que reciben la acción hecha por el sujeto y siempre van después del verbo principal. Aquí en la imagen tienes el ejemplo que dice Sarah kisses Tom. ¿De quién estoy hablando? De Sarah. Y el que recibe la acción es Tom. Al momento de sustituir esos dos sustantivos con los pronombres, mi subject pronoun es she, porque se refiere a Sarah, que es una mujer, y el object pronoun es him, porque se refiere a Tom, que es un hombre, y él es el que recibe la acción. El siguiente tema son los adverbios de lugar y manera, y lo vas a encontrar en la página 57 del Student Book. Un adverbio es una palabra que modifica a un verbo y nos da más información de la acción que hace el sujeto. Los adverbios de manera nos dicen la forma en la que sucede la acción. La posición más usual del adverbio de manera es después del verbo. Los adverbios de lugar nos van a decir dónde sucedió la acción y la posición más usual es después del verbo. Vamos a continuar con el contenido de la etapa 4. El primer tema de la etapa 4 es el used to y lo vamos a encontrar en la página 66 del Student Book. Esta estructura pertenece al pasado simple. El used to lo vamos a utilizar para expresar hábitos o acciones que estábamos acostumbrados a realizar en el pasado. En la estructura afirmativa iniciaremos con el sujeto, después la frase used to y luego el verbo en la forma base. En la estructura negativa comenzaremos con el sujeto y después el auxiliar didn't o did not, seguido de la frase used to, sin la D al final, y luego el verbo en la forma base. Por último, en la pregunta comenzamos con el auxiliar did, después el sujeto, después la frase used to, sin la letra D, y terminamos con el verbo en la forma base. La traducción de la frase used to le da la terminación aba o ia al verbo en español, o lo podemos traducir también con la frase solía. Por ejemplo, si digo I used to swim in the ocean, yo nadaba en el océano, o yo solía nadar en el océano.
Nuestro último tema es last en ago. Lo vamos a encontrar en la página 71 del Student Book. Estas palabras las vamos a utilizar en tiempo pasado. La palabra last la vamos a utilizar para indicar un punto de tiempo en el pasado y la traducción es pasada o pasado. La palabra ago la vamos a utilizar para referirnos a un periodo de tiempo en el pasado y la traducción es hace. Te recuerdo que para tener una explicación más amplia de los temas, debes buscar los videos de las clases en el canal de YouTube. El calendario de exámenes globales lo puedes encontrar en la página oficial de la escuela. Para el examen global deberás estudiar las 4 etapas y recuerda que la parte 1 del repaso también está en YouTube. Debes de estudiar también la lista de verbos que viene en tu Student Book de la página 112 a la 115. Si los videos te han sido de ayuda, te pido que te suscribas a mi canal para que tengas acceso a todas las clases y te dejo mis redes sociales. Agradezco a los grupos 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 409 y 410 por su trabajo durante este tiempo de contingencia. Espero que recuerdes este momento por el cual estamos pasando todos de la mejor manera posible y recuerda siempre que debemos adaptarnos y aprender de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Que tengas unas felices vacaciones, te veo en tercer semestre y gracias por tu atención. Que tengas un bonito día.